Hola a todos, ¿cómo están? En esta ocasión voy a hacer algunos comentarios y esta es una sección comentando teológicamente, especialmente viendo sobre publicaciones que aparecen en este caso en el Instagram. Me llamó la atención este comentario que salió del pastor Miguel Núñez y que dice, cuando el creyente logra comprender lo que le costó a Cristo escribir el Evangelio con su sangre, esa sola realidad le permite amar incondicionalmente. Entonces me quedé pensando y me es importante analizar un poquito más de esto porque tendemos a sobreespiritualizar las cosas, a verlas totalmente de una manera pietista, es decir, lo aplicamos hacia nosotros, me hace sentir bien. Y existen varios errores aquí, ya que nos hace ver y nos verse más hacia la persona y no hacia Cristo como tal y hacia su obra. Entonces, los primeros comentarios es, aquí pongo el texto para que no lo estemos olvidando. ¿Qué es un creyente? Dice, cuando el creyente logra comprender lo que le costó a Cristo escribir el Evangelio. Un creyente no es cuestión de que yo acepto a Cristo en mi corazón y ya en ese momento hago la oración y ya soy un creyente. Eso no es bíblico, no aparece en ninguna parte en la Biblia. Sin embargo, lo que sí es bíblico es de que por medio del Evangelio, ¿ok? Y a través del Espíritu Santo, el Evangelio es el poder de Dios que regenera a la persona. Y de esa manera es un creyente en Cristo. Es alguien que ahora está en Cristo, conoce lo que es el Evangelio por revelación también del Espíritu Santo. No hay una obra de un creyente si no está involucrado el Espíritu Santo. Y a partir de ahí el Espíritu Santo mora en el creyente. Y algo importante recordar que mora en la cantidad, si lo viéramos así, de Espíritu Santo es igual en todos. Uno no tiene más ni uno tiene menos. ¿Ok? Ahora bien, sigamos viendo algunos comentarios adicionales. ¿Cómo se logra comprender cuando dice logra comprender? O sea, como que dependiera exclusivamente del creyente. Entonces, el Espíritu, la acción del Espíritu Santo, ¿en dónde queda? Si el hombre, muerto en sus delitos y pecados, no tiene que esa capacidad de poder comprender, las cosas de Dios son totalmente ajenas. Tiene que venir también por parte de Dios, por medio del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, el que nos ilumine lo que está escuchando. Y lo que va a escuchar va a ser el Evangelio, las nuevas buenas. Y parte de las nuevas buenas, nuevas, es de que, como dice en Efesios, ¿no? Cuando estabas vosotros muertos en vuestros delitos y pecados, y en Efesios 2 versículo 4 dice, pero Dios, o sea, apunta a un escenario totalmente imposible para el hombre para poder hacer algo. Pero Dios, la acción proviene de Dios, no proviene del hombre, no es algo que el hombre esté participando, ¿ok? No es algo que el hombre participe, es todo, es por medio de Dios, nada más. Entonces, dejó aquí la acción del Espíritu Santo en todo esto. No puede comprender él solo, él necesita ser enseñado, necesita obviamente la iluminación del Espíritu Santo, de la propia palabra. Y después comenta, le costó a Cristo, dice, le costó a Cristo como que si el que, el que estuviera, aquí hay un concepto de redención y totalmente eh, pues antibíblico lo podría decir porque todo lo que está sucediendo, lo que va a suceder hacia la cruz, es un resultado de este pacto que Dios hace, que Dios trino y uno hace entre las tres, o sea, se hacen las tres personas de la Trinidad, hacen entre ellos para el pacto de la redención. O sea, va a tener que redimir, lo cual considera al hombre caído desde antes. Entonces, es ese pacto en el que por Dios el que el Padre elige y lo elige en el Hijo, está siempre en el Hijo, en el Cristo, y por medio del Espíritu Santo es el que va a revelar, lo va a entender, y entonces por medio de la cruz lo va a hacer efectivo. Pero
a Cristo como tal. Eso fue un acuerdo. El acuerdo es que Él viene a morir. No es una cuestión que a mí me costó y ahora me pagan, no, sino que es el parte de la historia de redención. Es por eso que comento que no es en sí bíblico. Este comentario le costó a Cristo, entonces a Él le debo nada más, como si yo tuviera que ver y como si fuera un plan personal nada más de Cristo. Cristo escribe el Evangelio, parece, y le costó a Cristo escribir el Evangelio. Y obviamente después dice con sangre, concepto equivocado, ¿sabemos qué es el Evangelio? El Evangelio, en resumen, es la vida y obra de Cristo, ¿ok? Esas son las buenas nuevas, lo que ha hecho para que el hombre entonces pueda redimir todos esos efectos del pecado como tal y esté fuera de la ira de Dios. Eso es eso. Entonces, el único que lo puede hacer es Jesucristo. Por eso pasa en la cruz las dos cosas que siempre comentamos aquí. Es la primera es el derramamiento de la sangre, que es el que va a limpiar, y después va a tener que ser la cuestión de la justificación. Somos propicios delante de Dios por medio de del cumplimiento perfecto. Nos hace justos delante de Dios, no por su sangre. El derramamiento de sangre no me quita de la ira de Dios. El derramamiento de la sangre nada más me limpia, pero sigo bajo la ira. Requiere la otra parte de la acción, que es la justificación, y es por eso que es parte del Evangelio. Y el Evangelio va a ser la obra y la vida de Cristo, lo cual cumplió perfectamente la ley y tuvo una perfecta obediencia. Y por lo tanto, esto en la cruz, Dios Padre imputa eso hacia nosotros. Y al revés, todos los de nuestros pecados se le cargan, se le imputan a Jesucristo, los antes, los que estaban y los que han de venir, de los que han de ser salvos, a Él. Entonces, por eso es absurdo pensar de que Cristo, dice, le costó a Cristo escribir el Evangelio. Cristo no vino a escribir ningún Evangelio. ¿Ok? Esa es una cuestión. No lo vine como a tal y después con su sangre. Eso es totalmente emocional, totalmente una cuestión de pietista, porque lo que está haciendo es hacer en la persona un, una cuestión de carga emocional y responder emocionalmente y no responde conociendo lo que Dios hizo, conociendo realmente el Evangelio que permite entonces tener esa cuestión de gratitud. Con su sangre, el significado de la sangre viene de mucho más atrás, desde Adán y Eva, porque el primer sacrificio hay un derramamiento, vienen los holocaustos, viene el tabernáculo, viene la sangre, no se podía comer ni nada porque decía, porque en la sangre está la vida. Cuando llegan al aposento alto y están ahí, dicen, el vino, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada, bebedla. Entonces ha de haber sido un shock para todos los apóstoles impresionante, porque ellos han dicho, pero ¿cómo? No puedo yo tomar, porque en esta la vida, pero precisamente la vida que da Cristo. Entonces, eso que escribe esa sangre para el Evangelio es, volvemos a decir, totalmente romántico, totalmente antibíblico como tal. Entonces, ¿qué pasa con ese derramamiento de su sangre? Nuevamente, ese es el lavamiento realmente de los pecados. Y seguimos en esa manera, aún así, bajo la ira de Dios, y requerimos ser justificados por medio de Cristo. Esa sola realidad le permite amar, ahí dice, incondicionalmente. No, nuestra naturaleza de hombres es totalmente lo contrario. No hay nadie que ame a Dios y tenemos una serie de condiciones. Si alguien piensa que realmente ama a Dios incondicionalmente, tiene ahí pietismo. No hay nadie que ame a Dios absolutamente, y permitirle, como si algo le estuviera deteniendo. Van a decir, es el pecado. No, no es nada que ver aquí con pecado. El hombre va a seguir pecando en esta cuestión, pero como que dijera, después de ahí
ya nada me va a mí a detener. Eso es incorrecto. Ahora, incondicional, tampoco. Así que, ¿es bíblico ese comentario? La respuesta final no lo es. Es 100% una cuestión pietista. Los invito para que chequen el canal de Detox Teológica en YouTube y puedan escuchar algunos otros videos.